razones de hecho o familiares si el paciente lo permite. Siempre será informado, incluso en caso de incapacidad, que en estos casos también se debe informar al representante legal. Y hay dos excepciones. Una, cuando es la propia persona que no quiere ser informado, porque se debe respetar su voluntad. Y la otra es por lo llamado necesidad terapéutica, que es cuando, por razones objetivas, el profesional cree que esa información le puede perjudicar gravemente su salud, por lo tanto se procedería a informar. Esto es informar, pero otra cosa es comunicar, que es muy distinto. La comunicación es una herramienta terapéutica imprescindible para todos los profesionales sanitarios, ya que promueve la relación con el paciente y es esencial para ese vínculo, ya que permite una mejor exploración, un conocimiento de la patología, del tratamiento, y también hace que el paciente y la familia sientan más apoyo y más confianza en el profesional. También es muy importante, ya que respeta la autonomía del paciente y fomenta su participación en la toma de decisiones. Y favorece la expresión emocional, la identificación de los miedos y proporciona apoyo emocional y espiritual a través de la escucha activa. En todos los casos es de vital importancia la comunicación no verbal, ya que muchas veces se expresa más por lo no verbal que por lo verbal. Y hay que tener en cuenta siempre que es imposible no comunicar con nuestros gestos, con nuestra mirada, con nuestra postura del cuerpo. ¿Y qué son las malas noticias? Pues es toda aquella información que es capaz de alterar la visión de la persona que tiene su estudio. Esta visión es totalmente subjetiva, ya que depende de las expectativas, de las experiencias. Y ejemplos de malas noticias puede ser una enfermedad mortal, en el caso de una terapia curativa, el fallecimiento de un ser querido, pero no todas las malas noticias tienen que ver con el final de la vida, sino una enfermedad crónica sin peligro vital también puede ser una mala noticia, o una patología incompatible con el trabajo actual que desempeña, etc. Sí, existen factores que pueden explicar y influyen en esta tarea, que es una de las más complicadas de los profesionales sanitarios. Se suele dividir en tres: los factores socioculturales, los del paciente y los del profesional, que veremos ahora. En cuanto a los socioculturales en nuestra sociedad, se valora mucho la juventud, la salud, la independencia, el éxito económico y el triunfo laboral. Cuando se le dice a una persona, se le comenta que tiene una enfermedad, implícitamente se está diciendo que hay una devaluación en su estatus social, en su posición social, pasando el grupo de salud y autonomía a uno de enfermedad y dependencia, que es, por así decirlo, peor valorada socialmente. Si esa enfermedad pone en riesgo la vida, el grupo es de terminales, que es aún un poquito más grave. En este apartado también entraría el tabú de la muerte, es decir, que no estamos acostumbrados o no se comenta mucho hablar sobre la muerte, ya que es un tema tabú y bueno, es algo que no está muy en boga, yo creo que cada vez más. Esto hace que según lo que dice la familia, para evitarle más sufrimiento a esa persona, se evita contarles su situación física, y esto pues, será un fenómeno llamado el pacto o conspiración del silencio. En cuanto al paciente, pues toda persona tiene un sistema de creencias distinto, unos valores diferentes, que influyen en cómo comunicar las malas noticias. Otro factor importante es la edad, en la que las expectativas, las experiencias, la esperanza, la comprensión, el nivel de comprensión o el nivel educativo influye mucho a la hora de comunicar. Y no es lo mismo hacerlo con una persona de 70 o 80 años, hacerlo con una de 14, 16 o 30. En cuanto a los factores
propios nuestros, se pueden diferenciar diversos miedos. Podría estar el miedo a ser culpado, a ser como la persona que comunica el mensaje, suele ser culpabilizada por la familia, por el paciente, por darle esa información, como estilo de afrontamiento de ese dolor y de esa información que no es capaz de procesar. También está el miedo a causar dolor, ya que en la educación actual hay una creencia de que el alivio se puede aliviar con distintos métodos, entre ellos los fármacos, y en este caso no es posible, es un dolor más psicológico que no es posible paliarlo de esta manera y que se puede perjudicar a la época. También está el miedo al fracaso terapéutico, perdón, de que tampoco estamos formados en cuando fallan las técnicas que utilizamos, los tratamientos que utilizamos para los resultados, lo vivimos también como un fracaso más personal que puede ser del ambiente que todavía no han alcanzado esos cumplimientos. Entonces, los profesionales pueden ser culpados por no hacer más de lo que supuestamente podrían. Está el dolor empático, en el que nos sentimos incómodos a la hora de dar estas noticias, también porque sentimos obviamente empatía por la persona que la recibe. El miedo legal, que también hay personas que creen que tienen derecho y los médicos tienen la obligación de curar a él o a un familiar, y cuando esto no se consigue, se piensa que es por un error humano, por negligencia, que debe ser castigada de manera penal, civil, con un castigo a medida de ese dolor que siente. Está también el miedo a no saber responder, no estamos acostumbrados a decir no sé, no te puedo ayudar en esto, ya que nos enseñan a que tenemos que tener todos los conocimientos en la cabeza y saber responder. Sin embargo, el hablar con honestidad, decir que cuando no sabemos comentarlo, que se va a estudiar, es importante, ya que aumenta la credibilidad y fortalece la relación con el paciente y la familia. También nos enseñan a no expresar nuestras emociones con el que estamos dando la noticia, que es un poco más claros en ese sentido, manteniendo la calma, pensando de manera clara y lógica, siendo un poco más razones a lo mejor de muchas veces se puede esperar de nosotros que también somos. Y por último está el miedo a la propia muerte, de que comunicar a una persona que se va a morir o que está cerca de la muerte también nos hace conscientes de nuestra propia finita. Igual que existen factores que dificultan esta comunicación, hay otros que la facilitan, ya sea por nuestra parte o para el paciente o la familia. En cuanto a lo que nos puede a nosotros hacer prevenir el malestar, la irritación y esa incomodidad, es el autoconocimiento, conociendo nuestros puntos débiles, fuertes, los temores, nuestro estilo de afrontamiento a adversidades anteriores, a enfermedades, a fallecimientos. Todo ese conocimiento de nosotros, de saber cómo funcionamos, también ayuda a ver cómo lo podemos hacer otras cosas. Y para la familia y el paciente ayuda mucho en la flexibilidad, disponer de tiempo para comunicar, hacerle saber que estamos ahí para cualquier duda. Eso ayuda también, igual que la escucha activa y la empatía, ya que son señales de empatía, de cercanía, que son muy importantes también para la otra persona. Y ahora voy a pasar a la parte más importante y útil que creo que es de esta sesión, en el que todos nos tenemos que enfrentar a diario prácticamente este tipo de situaciones. Entonces voy a dar una serie de pautas que pueden ayudar en este proceso. Está dividido en una serie de fases. Vamos por la del entorno, en la que habla del contexto en el que se dan estas noticias. Este debe ser un lugar tranquilo, privado, de no hacerlo en pasillo, si es una noticia sobre todo más delicada, sin introducciones. Está en una habitación, en una sala, que interrumpan,
comunicaciones, o obviamente de teléfono móvil, ha de ser un lugar cómodo y tener tiempo suficiente para comunicar. Se recomienda, aunque sé que es complicado, una sala específica para este tipo de comunicaciones que cumplan estos criterios y tampoco que no haya una mesa entre medias en medio de los despachos, de que eso pone más distancia, con asientos cómodos, no lo que las sillas que hay en los despachos, que bueno, están bien, pero no es lo más cómodo del mundo. Y también así permitir que tengan un tiempo ellos para procesar información más individual, que no sea que se tengan que ir rápido y procesar esa información más tarde. Esto es lo ideal, pero está claro que muchas veces no se puede cumplir. El siguiente punto es percepción del paciente, en el que se explora qué conoce la persona acerca de su situación, de su diagnóstico, de su pronóstico. Se puede hacer con frases del tipo ¿qué piensas sobre su problema? ¿Qué le han dicho que tiene? ¿Por qué está interesado? ¿Qué le han dicho? ¿Para qué le han dicho que son estas pruebas? Estas frases pueden ayudar para explorar ese conocimiento que tiene de la situación. Esto permite adaptar la información más tarde y corregir información errónea o completar la que no está completa. Es muy importante en todo el proceso la comunicación verbal, eso yo creo que es más fácil de atender, pero también la comunicación no verbal. Como he comentado antes, es imposible no comunicar con eso y hay que estar atentos. El tercer punto sería invitación, es decir, explorar qué quiere saber la persona acerca de su situación, preguntar de ese tipo de personas que le gusta conocer los detalles, o si la enfermedad fuese más grave de los que no me gustaría que manejamos. Con esto, y viendo la cuestión del paciente o a la hora de hacer pruebas, decirle cómo se curar cosas buenas, cosas malas, si de una manera más indirecta, puede ayudar a explorar esto. Si la persona sigue preguntando, es que indica que quiere saber. Si quiere, si no dice nada, no pregunta o dice cosas del tipo lo dejo en sus manos, pues eso probablemente quiere decir que no está preparado todavía para procesar toda la información y prefiere hacerlo más tarde. El cuarto punto es conocimiento. Aquí es cuando se proporciona la información. Una vez explorado qué sabe y qué quiere saber, se proporciona la información en un lenguaje claro, conciso, adaptándolo a las necesidades y a los deseos también, y obviamente a nivel de comprensión de la persona. Hacerlo siempre con honestidad, sin mentiras, manteniendo una esperanza realista, no decir todo va a salir bien cuando no podemos asegurarlo. Lo que sí se puede asegurar es que se va a trabajar para que el bienestar suyo sea lo máximo posible. Se recomienda hacerlo en pequeñas partes para ir procesando la información de una manera menos complicada, porque también el impacto emocional dificulta la comprensión y la retención, por lo que puede darse la situación de repetir varias veces lo mismo o en distintos momentos, o ese impacto emocional que impide la retención. El quinto punto se denomina empatía, aunque obviamente la empatía y la exploración y la comprensión deben estar durante todo el proceso. Aquí lo separa un poco en el que específicamente se exploran las emociones que provocan esas noticias a través de silencios, para ayudar al procesamiento de información, empatía, no verbal, escucha, respeto. Y hay dos autores que han diseñado un pequeño protocolo, un pequeño plan, por así decirlo, en esta fase. En el que primero lo que hay que hacer es identificar las emociones con qué sentimiento le provocan estas noticias, pues es una pregunta, etiquetar esas emociones, le asusta, tiene miedo, legitimar y respetar esas emociones. Es normal que se sienta así, que es seguro para usted todo lo que está ocurriendo. También indagar y explorar un poco más preocupaciones que no haya podido encontrar en el primer momento. Y también por último y muy importante, apoyarse durante todo el proceso. Por último, el apartado estrategia, que una vez
explorado todo esto y tras la comunicación es común que haya sentimientos de soledad, de incertidumbre, y se puede minimizar haciendo un resumen de todo lo que se ha hablado, de toda la información que se ha proporcionado, comprobando también que se ha comprendido todo, aclarando cualquier tipo de duda, y también ayuda el formular un plan de seguimiento y de trabajo para así que la incertidumbre se reduzca. Es recomendable también, en la medida de lo posible, proporcionar material escrito para que lo pueda leer más adelante, ya que, como en un primer momento, el impacto emocional es tan grande, pues poder hacerlo con más tranquilidad en su casa y así pueda plantear más adelante, y para eso hay que mantenerse accesible, por eso, para el manejo de síntomas, para dudas futuras, etc. Como he comentado antes, la comunicación no verbal es muy importante. Aquí entraría también lo que he comentado del contexto, pero aquí me voy a meter un poco más del profesional. He dicho antes que es posible y que no se puede no comunicar, como por ejemplo ver los resultados del paciente, poner cara de susto al ver los resultados negativos, por ejemplo, eso sería comunicación no verbal, o evitar hablar, pasar por una habitación para que pregunten, o no mirar a los ojos cuando se pregunta, mirar a los ojos. Ese tipo de cosas puede indicar cercanía, empatía o todo lo contrario, totalmente de desinterés, puede ser interpretado como desinterés, que eso dificulta más tarde la comunicación. Estos pequeños aspectos yo creo que son importantes, el contacto visual directo con la persona con la que estamos hablando, y también si hay varias personas, pues cambiar el foco de la mirada a cada una de ellas, no mantener solo la mirada en el paciente o la familia, sino que cambiar con calmado, suave, una postura también cercana, relajada, segura, estando, por ejemplo, si la persona quiere estar de pie y nosotros estar de pie, para así hacer de la relación un poco más igualitaria, generando más confianza. Contacto visual, el contacto físico, perdón, muchas veces tenemos miedo, pero de no cercanía y empatía, eso sí, también depende de la persona. Y la perspectiva, pues también es una muestra de... Es especialmente importante la comunicación no verbal en la población infantil y adolescente, ya que su capacidad de comprensión de la información y de expresión de emociones está menos desarrollada. Entonces, ese sería un aspecto importante en lo que diferencia pediatría de otras especialidades. Al ser una población especialmente vulnerable, se evita contarle, para protegerle, como he comentado antes, se evita contarle su situación. Sin embargo, la mayoría de niñas, de niños y adolescentes quieren conocer su situación. Para ello es importante realizar un trabajo coordinado y colaborativo con la familia, con el niño, con todo el equipo, una relación abierta, ¿vale? El procedimiento es el mismo, no cambia, se debe adaptar también la información, puede ser nivel de comprensión y nivel de madurez, hacerlo de manera honesta, sin mentiras, con afecto, un poco como ocurría antes, mostrando apoyo. Y lo que digo es poner especial atención en las emociones de la comunicación no verbal. También es recomendable informar al niño o a la niña en presencia de la familia una vez que ésta ya sabe la información, y que ha tenido tiempo de procesar en cierta medida la información, ya que puede ser una fuente importante y es una fuente importante de apoyo y protección de ese niño, con lo que no le pille tampoco de primeras esa información, para apoyar así al niño. Hay veces que ese niño puede querer tener un espacio propio, sobre todo en caso de la adolescencia, tener un espacio propio para que se le comunique la noticia, por lo tanto, pues, habría que explorar también este aspecto. Aquí, pues, tenemos
trabajamos con el niño y con la familia. Muchas veces puede estar de acuerdo, por ejemplo, si el niño quiere saber y conocer su situación y los padres están de acuerdo, no habría ningún problema. Ningún problema. Si el niño, si ocurre lo contrario y el niño no quiere saber, pues no se le informa. Primero es muy recomendable explorar esas razones, paliar esas preocupaciones y apoyarle en ese sentido. Donde puede haber más conflicto es cuando los niños quieren saber, o las niñas, y los padres no están de acuerdo. En este caso hay que respetar esa decisión, explorando las razones por las que no quieren que lo sepa el niño y explicándole los beneficios de informar. Por ejemplo, evitar el aislamiento y sentimientos de soledad y de tristeza en el niño, al no ver el apoyo de su familia, al ver que están raros y que no le cuentan nada. Y muchas veces también las niñas, los niños, los adolescentes saben que en su vida es difícil a la de sus compañeros porque no van a clase, pasan mucho, están en el hospital y conocen que su situación es anómala. Pero no saben exactamente qué les pasa. Muchas veces, por la gran imaginación que tienen, pueden ir más allá de lo que realmente es y pueden tranquilizar el conocer esa información por parte de sus padres o su médico y lo que sobre todo yo creo el apoyo y la unión que hace que sepan que hace que tengan cuando las dos partes saben la misma información. Si aún así los padres no están de acuerdo en informar, se les comenta que se va a comunicar al paciente ya que está a su derecho y trabajamos por el bienestar sobre todo de la familia también, pero del niño, como de la niña. Por lo tanto, se procedería a informar. Aquí he puesto distintas situaciones que nos podemos encontrar en que nuestra persona, ese niño adulto, conoce o sospecha de su situación y quiere hablar. En este caso sería de una manera abierta, sin ocultar información, de una manera más o menos rápida. Cuando conoce y sospecha su situación, quiere hablar pero tiene temor, hacerlo de una manera más paulatina, más progresiva, para ir viendo cómo reacciona y ajustándonos un poco a esas reacciones. Cuando no quiere hablar porque tiene temor, pues generar confianza que le ayude a recibir esa información, revelando detalles de forma paulatina. Y si aún así no quiere recibir información, pues se respeta bueno, sin más. Cuando explora la situación, es importante explorar lo que conoce, dar información para orientarle, para ver hasta dónde puede llegar y definir uno de los 3 grupos anteriores y proceder como comentar. Toda esta información, provoca obviamente reacciones tanto en el paciente como en la familia, en todas las personas que viven. Empezando por el paciente, que es nuestro objetivo número 1, por así decirlo, se han descrito como un ciclo o un proceso lineal de distintas reacciones. En realidad no es un proceso lineal, es una forma de exponerlo, pero es una forma habitual de aparecer todo de aceptar un poco la situación, es un proceso, no suele ser así, porque ya puede haber distintas, o sea, se puede saltar alguna de estas cosas que voy a decir, o están mezcladas, entonces esta es una manera de exponerlo, no siempre es así. En este caso, el primer paso sería la negación de cualquier información, leyendo que no es verdad, y es un mecanismo de defensa natural. Ante, puede decir, no puede ser verdad, se habrá equivocado, ese no soy yo. Ante esto es importante no romper esa situación ni confrontar de manera brusca, ni reforzar ni estimular la negación, evitando volver a hablar con él, no me entiende, no voy a hablar con él, voy a insultar a la familia. En mantener silencio para que procese la información de una mejor manera y observando las reacciones también es interesante, y frases del tipo comprendo que es difícil asimilar esta información, pues pueden ayudar en esta fase. La segunda sería ira o rabia.
contra el personal, contra sí mismo, contra Dios, contra cualquier persona. Frases del tipo, porque a mí la vida no es justa, la culpa es del médico que tardó mucho en hacerme la prueba. Es importante en estos casos no interpretarlo como un ataque personal, ya que es una relación habitual, no juzgar ni confrontar y bueno, puede ayudar, como siempre, la comprensión, la validación con frases del tipo entiendo que se siente enfadado por lo que me acabo de decir. Por ejemplo. El tercer punto sería depresión, una depresión clínica, pero es un conjunto de síntomas como puede ser tristeza, irritabilidad, alteración del sueño, dificultad de concentración, que puede ser patológico cuando se prolonga durante semanas o meses. Ante esto, validar y acompañar, tolerando sus sentimientos, sin precipitarse ya que se pueden cronificar y sería más peor a la verdad. El cuarto punto sería la negociación, en el que la persona empieza a procesar de una mejor manera y a afrontar la realidad de una mejor manera. Lo que pasa es que tiene una esperanza y desproporcionada de cura, de mejoría en estos casos. Y en esto de aquí puede haber muchas promesas, adiós, o voy a hacer no sé qué, voy a ir a hacer el Camino de Santiago, o lo que sea. Si me curo voy a ir a Lourdes, o ese tipo de cosas más de creencias religiosas. En este punto, obviamente, tolerar y respetar cualquier tipo de creencia. Y si buscan alternativas de segundas opiniones, aparte de respetar y facilitar lo que es un derecho, también ser conscientes de que es un proceso también de aceptación de la familia, ya que si no se sentirían culpables por no buscar todo lo posible, por no hacer más de, por ejemplo, el posible fallecimiento de su familia. Por último, estaría la aceptación, en el que en este punto ya estaría, ya se habría una aceptación y una comprensión de su situación de manera más realista. Esto no quiere decir que no haya miedos e inquietudes, por lo que habría que explorarlas y un poco acompañar como en todos los procesos. En cuanto a la familia, creo que tendemos muchas veces a informar más a la familia antes que al paciente, cuando debería ser al revés, de que el paciente debe decidir si se informa a la familia o no. Por ello, muchas veces se da, lo que he comentado antes, el pacto de silencio, como medida de protección de esta sociedad más paternalista en la que ya tiene una enfermedad física, no le vamos a hacer sufrir más, entre comillas, porque es innecesario. Esto hace también, un poco lo que he comentado antes con la población infantil, se sienten aislados, solos, tanto por un lado como por el otro, ya que la familia ejerce gran autocontrol para no expresar ese dolor delante de su familiar, evitando cualquier tipo de sentimiento, y eso puede provocar pues, síntomas de ansiedad o depresión. Esto es más frecuente, como he dicho, en niños y también en personas mayores. Ante esto, un poco lo que he comentado antes, legitimar, empatizar los sentimientos que tienen, identificando los miedos, las posibles razones de ese ocultamiento de la información, aclarar las consecuencias que tiene informar y que no tiene y que tienen no informar, un poco lo que he comentado antes, permitir espacios para la reflexión, para que puedan negociar entre ellos si hay discrepancias. Es importante también valorar el coste emocional para el afectado y para el paciente y llegar a un acuerdo con la familia para escuchar los deseos que tiene. Cuando ese paciente que no quiere, pues nos informa y si quiere la persona saber su situación, se habla con la familia y si siguen están de acuerdo en ello, se les informa, se les dice que trabajamos por el bienestar del enfermo, así que se procederá a informar. Otras reacciones que puede tener la familia, pues contra el propio paciente, por utilizándole de cosas a su enfermedad, si no ha seguido una vida saludable, o por ejemplo una regla del tipo herencia o testamento cuando va a fallecer, o por el abandono de la familia si finalmente muere, que la familia se siente abandonada por él.
contratos familiares al reabrir conflictos no resueltos anteriores, o sea, la causa de la enfermedad, o la parte de los cuidados o del apoyo durante el proceso de la enfermedad, que haya conflictos entre ellos. También puede ser contra otras causas, como hay interrogantes, el personal sanitario, Dios, el trabajo, el colegio. Y ante esto, propio del grupo, como he comentado antes, legitimar y empatizar, transmitiendo comprensión y clarificando las preocupaciones que tenga la persona, identificando el origen de estas reacciones y, importante, evitar confrontación y conflictos mayores que pueden perjudicar la relación con la familia y también con el paciente. Existen factores de riesgos que pueden ayudarnos a identificar quién es más vulnerable a tener dificultades psicológicas en estos momentos. Por ejemplo, personas que están acostumbradas a tenerlo todo controlado, no rasgos obsesivos, ya que la enfermedad está fuera de su control. Cuando no hay apoyo socioemocional en familias despegadas o hostiles, también cuando hay pérdidas recientes de duelo, pérdidas recientes de duelo no elaborados y, como comentaba antes, la infancia, ser niño, niña, adolescente, ya que se encuentra en un proceso de maduración, de autonomía, que se ve interrumpido por la enfermedad. Finalmente, a modo de conclusión, quería destacar unos elementos clave en que la información nunca debe sonar bien, es una mala noticia y debe sonar como tal. La información per se no es válida, tiene que ser que el paciente lo quiera saber y que sea terapéutica esa información. Es decir, hay excepciones cuando la persona no quiere saber y cuando la información es perjudicial para el paciente. Esta comunicación ha de ser continua y abierta, no ha de ser un momento puntual, que se debe prolongar durante todo el tiempo que dure el motivo de consulta. Una información en la medida de lo posible, hacerlo en un lugar y en el momento adecuado, con privacidad, sin interrupciones, sin prisas. Estar seguro, importante, sobre lo que se informa, conociendo la historia clínica de la persona. Muy importante también conocer cómo es esa persona, las circunstancias actuales, las creencias, los valores, los miedos, su personalidad, también la familia, con los vínculos, la relación que tiene con el paciente, ya que eso nos permite adaptarnos a la persona, a sus características, a sus creencias y también a su nivel de comprensión, manteniendo un equilibrio entre la veracidad de la información y la delicadeza a la hora de transmitir. Mantenerse cercano, extremar las habilidades de comunicación no verbal es importante, cerciorarse de que se ha comprendido la información al final de la transmisión, permitir manejar silencios que pueden parecer incómodos pero son muy útiles y, muy importante, no decir nada que no sea la verdad y no quitar nunca la esperanza. Una esperanza realista, pero no quitar la verdad. Muchas gracias. Sentados un momento que hay preguntas. Por favor, la sesión acabó. Hay gente que quiere hacer preguntas. Me pedís el favor de sentarme. De escuchar esta. Decías, en el caso de no informar al paciente, ¿no? Aparte de cuando el paciente no quiere saber, que había otras que se consideraba perjudicial. ¿En qué tipo de situaciones o ejemplos que podrían darse ese caso? De que el profesional pudiera formar porque sería perjudicial. Bueno, en los casos en los que sería perjudicial para el paciente a criterio del profesional, pues no sabría decir, ahora no se me ocurre ninguna situación específica, que puede ser, bueno, a lo mejor si
psicológicamente no está preparado para recibir esa información a la hora de una intervención quirúrgica, por ejemplo, pues si se ve que esa información puede ser perjudicial para esa persona, pues debería no informar y hacerlo a la familia, si así lo requiere. Así casos concretos no te puedo decir porque ahora mismo no. ¿Alguna pregunta más? Pues ya hemos terminado.